¿Alguna vez has sentido que, por no asistir a una iglesia, estás lejos de Dios, aunque lo ames con todo tu corazón? ¿Te has preguntado si tu manera de vivir la fe es suficiente para agradar al Señor? Muchos cristianos que no van a un templo sienten culpa, soledad o temor de estar fallándole a Dios. Se preguntan si, por no estar en un edificio religioso, están apartados del cielo. La duda los abruma, ¿soy un buen cristiano ante los ojos de Dios? Pero, ¿y si te dijera que hay 7 maneras de ser un verdadero cristiano sin necesidad de asistir a una iglesia? Hoy descubrirás que no ir a un templo no siempre es pecado y que tu fe puede ser viva y genuina fuera de sus muros si vives según los principios que te revelaré en este estudio. Lo que aprenderás hoy puede liberar tu alma de pesos religiosos que no vienen de Dios y abrir tu corazón a una cercanía con el que tal vez nunca has sentido. Hay una verdad que las estructuras humanas han ocultado, pero que el Espíritu Santo está listo para mostrarte: la verdadera iglesia no es un edificio. Es una vida entregada. Es una comunión viva. Es una obediencia íntima. Y tú puedes vivir eso hoy. Quédate hasta el final, porque exploraremos 7 principios bíblicos que pueden transformar tu relación con Dios. Cada uno tiene una llave, y la penúltima podría ser justo la que necesitas para encontrar la libertad espiritual que tu alma anhela. Hablaremos de comunión auténtica, oración sincera, evangelismo sin escenarios, generosidad guiada por el Espíritu y una fe libre de jerarquías humanas. Cuando estos principios se activen en ti, verás que nunca estuviste solo y que Dios no se ha ido, solo espera que lo mires con un corazón libre. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios: mi fe está en ti, Señor. Esta sencilla declaración puede marcar un nuevo comienzo en tu vida espiritual. Al comentar, confirmas tu compromiso con esta enseñanza. Si este contenido fortalece tu fe, no olvides darle me gusta al video. Muchos creyentes sin una iglesia cercana o un pastor confiable usan este canal como su alimento espiritual. Si eres uno de ellos, recuerda, tu interacción no es solo un clic, es una semilla sembrada en esta obra. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama a Cristo con verdad. Ahora, abre tu corazón, prepara tu espíritu, porque lo que estás por descubrir puede ser el mensaje que Dios guardó para ti. Vamos a empezar. Tu relación con Dios no depende de una institución. Por mucho tiempo, muchos han creído, y quizás tú también, que la única forma válida de acercarse a Dios es a través de una iglesia, dentro de un templo, rodeado de estructuras, programas y líderes religiosos. Es como si solo en un edificio sagrado el cielo pudiera encontrarse contigo. Pero, ¿y si te digo que esa idea, aunque común, no refleja el corazón del Evangelio? La primera forma de vivir como verdadero cristiano sin asistir a una iglesia es entender esta verdad: tu relación con Dios no depende de una institución, sino de tu corazón, de tu búsqueda sincera y de tu disposición a caminar con Él en cada momento de tu vida. Jesucristo no vino a crear denominaciones ni a construir sistemas humanos. Vino a reconciliar al hombre con el Padre, a derribar las barreras que el pecado y la religión pusieron entre el cielo y la tierra. Cuando habló con la samaritana en Juan 4, 23-24, dijo algo que aún resuena: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes le adoren así. ¿Sientes la fuerza de estas palabras? Jesús no busca estructuras, rituales ni organizaciones. Busca corazones. Tal vez no tengas un templo donde ir cada semana, tal vez no formes parte de una comunidad formal, tal vez te han dicho que eso te aleja de Dios. Pero si oras con entrega, si lo buscas en la quietud de la noche, si tu alma lo anhela con sinceridad, estás más cerca del cielo de lo que muchos podrían pensar. Porque Dios no vive en templos construidos por manos humanas. Habita en corazones humildes, en almas sedientas, en quienes lo invocan con verdad. Recuerda cómo vivía Jesús: no predicaba en grandes catedrales ni detrás de altares lujosos. Lo hacía en montes, en barcas, en casas sencillas, en caminos polvorientos. El Evangelio iba con él. La santidad no estaba en un edificio, sino en su presencia. Esa misma presencia está contigo, donde estés. No necesitas la aprobación de un líder ni el respaldo de una organización para acercarte a Dios,
solo necesitas fe. Piensa en David, que escribió salmos poderosos mientras cuidaba ovejas. En Moisés, que oyó a Dios en un desierto. En Pablo, que recibió al Espíritu en una prisión. En Jesús, que enseñó desde una barca. Todos tuvieron encuentros profundos con Dios lejos de un templo. ¿No será que Dios te está llamando a conocerlo de forma pura, sin barreras? No te dejes atrapar por la idea de que sin una estructura formal no hay vida espiritual. Congregarse tiene valor cuando hay amor y unidad genuinos, pero no significa que sin una institución estés perdido. Lo que importa es lo que ocurre entre tú y Dios en lo secreto. Cuando nadie te ve, cuando solo está la verdad de tu alma, Dios te conoce. Si has sentido culpa por no estar en una iglesia, hoy el Espíritu Santo te dice, no te he abandonado, estoy aquí. Tal vez Él te apartó de un lugar donde la estructura era más importante que la presencia. Tal vez te está enseñando a depender solo de Él, a escuchar su voz sin intermediarios, a caminar por fe y no por costumbre. Si es así, este es tu tiempo para una fe madura, libre y entregada. Un tiempo para una relación viva con Dios, guiada por el Espíritu que vive en ti. Si esto resuena en tu corazón, no lo ignores. El enemigo quiere que creas que estás aislado, en desobediencia, pero Dios te guía a algo más profundo y real. Él quiere ser tu pastor eterno, tu consuelo diario, tu guía directa. Cuando entiendes que la comunión con Dios no depende de muros, sino de entrega, comienzas a vivir la libertad que Jesús conquistó en la cruz. Este es solo el primer paso, hay más por descubrir. Puedes estudiar la Biblia y entenderla por ti mismo. Muchos creen, aunque no lo digan, que solo pastores, líderes o teólogos pueden entender las Escrituras. Quizás alguna vez pensaste que la Biblia es demasiado compleja, que necesitas a alguien más para explicarla, como si la revelación estuviera reservada para una élite espiritual. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu caminar con Dios. Tú puedes leer la Biblia, comprenderla y ser transformado por ella, porque el Espíritu Santo está contigo para enseñarte. Esto no es una idea moderna, es una promesa bíblica. En 1 Juan 2:27 leemos: La unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Este versículo no niega el valor de maestros fieles ni el aprendizaje en comunidad, pero deja claro que el verdadero maestro es el Espíritu Santo. Él fue enviado para recordarte las palabras de Jesús, abrir tus ojos a las verdades eternas y alimentar tu alma desde el cielo. ¿Qué necesitas para ver lo que está en la Biblia? No un título, no una educación formal, sino hambre. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. La revelación no llega por intelecto, sino por un corazón sincero. Si abres la Biblia con humildad, deseando conocer a Dios y no solo acumular datos, te sorprenderá cómo las palabras comenzarán a hablarte. No se trata de leer por deber, sino de acercarte con reverencia, como quien escucha a Jesús. Prueba con el Evangelio de Juan. Lee un capítulo, medítalo, haz una pausa y pregunta al Espíritu, ¿qué quieres decirme? Lo que ocurra después puede ser transformador. A veces, una palabra resonará en tu mente por horas, otras, una frase te consolará en medio de una lucha. Eso es el Espíritu, el Maestro interior, aplicando la verdad a tu vida. Piensa en los hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia, pescadores, agricultores, pastores, personas sin títulos. Todos tenían algo en común, estaban dispuestos a escuchar. La Biblia no es para eruditos, es para el pueblo de Dios. Es pan diario, luz que guía, espada que corta el engaño. Jesús reprendió a los fariseos por conocer las Escrituras en teoría, pero no reconocer al Verbo vivo frente a ellos. Saber no es conocer. Puedes leer mucho y no oír nada, o una frase con fe y escuchar el cielo. Esa es la diferencia entre estudiar por obligación y hacerlo con fe. El conocimiento sin el Espíritu y Nefela, con el Espíritu, transforma. No dejes que nadie te haga sentir incapaz de entender la Biblia. No delegues tu crecimiento espiritual como si otros tuvieran el único acceso a la verdad. El velo fue rasgado, la puerta está abierta.
La voz de Dios puede resonar en tu hogar, en tu trabajo, mientras lees con fe. No subestimes el poder de abrir la Biblia y hacerla tu alimento diario. Cada página es una conversación con el cielo, cada capítulo una semilla eterna. Si alguna vez te sentiste pequeño por no entender todo, no te rindas, estás aprendiendo a caminar. La revelación es un viaje, no una carrera. A veces leerás y parecerá que nada pasa, pero el Espíritu siembra en silencio. En el momento justo, esa semilla brotará y transformará tu vida. Hoy, toma tu Biblia, ábrela con reverencia y di, Espíritu Santo, enséñame. Él no falla, no te ignora, está esperando ese encuentro contigo para darte vida. Sigamos, hay más luz por descubrir. La comunión puede florecer en tu hogar. Una gran mentira que muchos creyentes han aceptado es que la comunión verdadera solo ocurre en una iglesia formal, con luces, micrófonos y programas estructurados. Pero la iglesia primitiva no era así. Hechos 2:46 nos muestra que los primeros discípulos se reunían diariamente en el templo, pero también partían el pan en las casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón. Esta imagen revela una verdad poderosa: tu hogar puede ser un lugar donde la comunión más pura florezca. Tal vez has pensado que, sin una iglesia tradicional, te falta algo esencial. Pero cuando en tu casa hay amor, oración, palabra y sinceridad, Dios está presente. Jesús no prometió estar solo en grandes congregaciones. Dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, Mateo 18:20. Esto significa que cuando lees la Biblia con tu familia, oras con tu cónyuge o agradeces con tus hijos por los alimentos, estás viviendo iglesia, comunión real. La fe no necesita un escenario, necesita verdad. Una conversación honesta en el comedor, una oración entre lágrimas en la sala, un devocional al amanecer en la cocina, esos momentos, llenos de fe, son altares al cielo. Jesús visitaba casas, sanaba en ellas, enseñaba en ellas. Su presencia no se limitaba al templo. Sus revelaciones más profundas ocurrían fuera de los espacios religiosos. Tu hogar puede ser un lugar espiritual si lo decides. No necesitas convertirlo en una iglesia formal, pero sí hacerlo un espacio donde Dios sea bienvenido. ¿Cómo? Sé intencional, ora juntos, lee la palabra, comparte lo que Dios hace. Una charla sencilla con tu familia puede volverse sagrada si los corazones están abiertos al Espíritu. La comunión florece donde hay humildad, no necesita aplausos ni títulos, solo disposición para amar y escuchar. Muchos creen que el crecimiento espiritual solo viene de grandes predicaciones, pero a veces una palabra de tu cónyuge, un consejo de fe o la pregunta de un hijo tocan más profundo que un sermón. Cuando Dios habita en una casa, cada rincón puede ser sagrado. Si estás solo, sin otros creyentes en tu hogar, no te preocupes, la comunión comienza contigo. Pon alabanzas mientras cocinas, lee la Biblia al despertar, declara que tu espacio pertenece a Dios. Con el tiempo, ese ambiente puede tocar a otros, porque la presencia de Dios es contagiosa cuando se vive con autenticidad. No subestimes una oración familiar, aunque al principio sea incómoda, persevera y verás cómo el Espíritu une corazones, sana heridas y trae dirección. Si no tienes familia, abre tu casa a otros creyentes, un café con un amigo en fe, una comida con propósito espiritual, una charla honesta sobre Dios. Eso es iglesia. La comunión no es un evento, es un estilo de vida, caminar con otros, compartir cargas, orar juntos. Está disponible ahora, donde estés. No esperes al domingo ni a un banco de madera. Abre tu hogar y tu corazón. Hoy puedes transformar tu casa en un altar de amor. Descubrirás que sus paredes pueden contener la misma gloria que un templo lleno, porque lo sagrado no es la arquitectura, sino la presencia del Espíritu Santo en corazones que lo aman. Sigamos, porque la próxima forma te mostrará cómo tu oración puede tocar el cielo. Tu oración personal tiene poder. Quizás has creído que una oración poderosa necesita un líder espiritual, un templo o palabras perfectas. Pero hoy quiero recordarte una verdad bíblica que puede encender tu vida de oración: no necesitas escenario, fórmulas ni mediadores humanos. Tu oración personal, la que nace en secreto, tiene poder.
Jesús lo enseñó claramente en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Estas palabras transforman. Dios no busca perfección, sino sinceridad. En el silencio, con lágrimas o susurros, el cielo se abre. Mira a David, orando mientras cuidaba ovejas, componiendo salmos con amor y dolor. A Ana, llorando en el templo sin voz, pero con fe tan profunda que Dios le dio a Samuel. A Jonás, orando desde el vientre de un pez, en la oscuridad, y Dios lo oyó. No importa el lugar, sino el corazón que ora. La oración verdadera nace del anhelo de estar con Dios. Aunque solo diga Señor, no puedo más, si es con fe, mueve el cielo. Romanos 8:26 dice que cuando no sabemos orar, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Él ora contigo, por ti. No estás solo, ni siquiera en tu debilidad. Tal vez sientes que no oras bien, que tus palabras no son dignas. Pero Dios no mide la oración por la elocuencia, sino por la verdad. Un gracias en el dolor, un ayúdame en la duda, un te amo en la rutina, todo eso es oración, y todo toca el corazón de Dios. Orar no es un evento, es un estilo de vida. Puedes orar mientras conduces, cocinas, trabajas o caminas. Cuanto más lo hagas, más real será su presencia. Háblale como a un amigo cercano, sin frases complicadas, desde tu interior. Muchos esperan que otros oren por ellos, pero en Cristo tienes acceso directo al trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. No necesitas permiso, solo fe. Y fe no es sentir, es confiar. Cuando haces de la oración tu refugio, la ansiedad disminuye, la dirección llega, el alma se fortalece. No esperes más, la oración que transforma es la más sincera. Hoy, cierra los ojos, susurra desde tu corazón y deja que el Espíritu te guíe. Cuando oras, el cielo escucha. Eso es más que suficiente. Evangelizar es vivir el amor de Cristo. Durante años se nos enseñó que evangelizar es predicar en una esquina, tocar puertas o usar un micrófono. Pero el verdadero evangelismo no empieza en los labios, sino en la vida. Cuando el amor de Cristo vive en ti, tu presencia es un testimonio. Evangelizar no es solo para líderes. Es un llamado para todos. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No habla de unos pocos, sino de todos. Ese ir no siempre es viajar o predicar en público, a veces es vivir de modo que otros vean a Jesús en ti. Una vida de amor, compasión y fe predica más que 1000 sermones. Jesús no se limitaba al templo, evangelizaba caminando, comiendo, sanando, hablando con los marginados. Su evangelismo era relacional, se sentaba con publicanos, abrazaba leprosos, comía con pecadores. Su cercanía producía cambio. Ese modelo sigue vivo. Escuchar a alguien que nadie escucha, ayudar sin esperar recompensa, orar en secreto por quien sufre, eso es evangelismo, más poderoso que una prédica. No necesitas preparación, necesitas disposición. No necesitas una audiencia, necesitas compasión. Donde hay una necesidad, hay una oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Ese amor no impone, no manipula, no exige, transforma porque viene de lo alto. Tu día a día es el escenario perfecto, en el trabajo, en casa, en la calle. Una sonrisa, una palabra de aliento, un acto de perdón, todo predica, todo impacta, todo puede abrir un corazón cerrado a la religión pero abierto a Dios. Evangelizar también te transforma, el amor que das regresa multiplicado, tu camino se ilumina, tu fe se fortalece. No te escondas tras dudas de no saber hablar. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Vive su amor, compártelo con libertad y verás cómo Dios usa tu vida para tocar almas, sin gritar, solo amando como Jesús. Esa es la quinta forma de ser un verdadero cristiano sin iglesia. La generosidad de fe fluye del espíritu, no de la presión. Muchos cristianos sienten culpa o miedo al hablar de ofrendas, porque han asociado dar con obligación o manipulación. Pero la verdadera generosidad no viene del temor, sino del espíritu.
2 Corintios 9:7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere tu ofrenda si trae angustia. No necesita tus recursos, sino tu disposición, tu fe expresada en amor. Algunos han distorsionado este principio, usando el miedo para recaudar fondos, pero Jesús nunca cobró por sanar o enseñar. Dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia, Mateo 10:8. Mira a la viuda en Marcos 12:41, dio 2 monedas, todo lo que tenía, no por presión, sino por fe. Jesús la elogió porque su ofrenda fue sincera. Lo que importa no es la cantidad, sino el corazón. La generosidad no es solo dinero, es tiempo, atención, compasión. Un abrazo, visitar a un enfermo, ayudar a un vecino, todo es ofrenda. Dios mide en fe y amor, no en billetes. Cuando das por el Espíritu, sientes paz, no presión, convicción, no duda, gozo, no agotamiento. Dar es adoración, Señor, todo es tuyo, úsalo como quieras. Esa actitud activa milagros, no por comprar bendiciones, sino por fe verdadera. El Espíritu guía cuándo y cómo dar. A veces dirá espera, otras, comparte. No permitas que abusos pasados te roben el gozo de dar. Dios quiere restaurar tu confianza, Él no exige, invita, no presiona, guía. Cuando das con libertad, recibes paz, propósito, tesoros eternos que el dinero no compra. Esta es una forma profunda de ser cristiano sin depender de estructuras religiosas, porque un corazón generoso refleja el carácter de Cristo. No hay élite espiritual, todos somos sacerdotes. Una mentira peligrosa es que solo algunos tienen acceso especial a Dios, pastores, líderes, personas con títulos. Pero la Biblia dice otra cosa. Hebreos 4:16 invita, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. En la cruz, el velo del templo se rasgó, el acceso a Dios quedó abierto para todos. Si crees en Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús está en nosotros. No necesitas un púlpito ni una credencial para ser usado por Dios. 1 Pedro 2:9 declara. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todos los creyentes son sacerdotes, pueden orar, enseñar, consolar, evangelizar. Jesús, siendo Dios, lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, mostrando que el llamado es servir, no buscar estatus. Cualquier estructura que cree una élite espiritual distorsiona el Evangelio. En Cristo no hay niveles, solo hermanos, no hay celebridades, solo siervos. Si alguien te hizo sentir menos espiritual por no tener un título, hoy el Espíritu derriba esa mentira. Eres parte del cuerpo de Cristo, valioso e insustituible, 1 Corintios 12. Tu fe no es pasiva, ora, intercede. No necesitas autorización humana, fuiste autorizado por el cielo al recibir al Espíritu. Tu llamado está sellado por Dios. Deja atrás la idea de no ser suficiente. No hay primera ni segunda clase en el reino. Todos somos hijos, herederos, sacerdotes. El trono de la gracia está abierto para ti siempre. Hemos desmontado 7 ideas que han atado a muchos con culpa y miedo. Aprendiste que tu relación con Dios no depende de instituciones, que puedes estudiar la Biblia, tener comunión en casa, orar con poder, evangelizar con amor, dar con alegría y vivir sin jerarquías humanas. Pero no basta con saber que no pecas por no ir a la iglesia, necesitas entender qué es la iglesia para Dios. Efesios 4:16 dice que la iglesia es un cuerpo unido, donde cada miembro contribuye al crecimiento en amor. No es un lugar, sino personas que creen, aman y se edifican. Si no tienes un templo, no estás incompleto. Vive como iglesia, busca unidad, comparte tus dones, sé canal de gracia. Ora por un hermano, escucha con compasión, anima en la fe, eso es iglesia, y tú ya eres parte por fe. Jesús dijo que somos sal y luz del mundo, Mateo 5, 13-14, no del templo. Tu fe brilla en casa, en el trabajo, en tus decisiones. Cada acto que refleja a Cristo es iglesia viva. Hechos 7:48 declara,
el Altísimo no habita en templos hechos por manos. Está en ti, en cada corazón rendido, en cada reunión sincera. Deja de buscar a Dios afuera y encuéntralo dentro. Eres iglesia cuando amas, perdonas, oras por otros. La iglesia está viva en todas partes. ¿Cómo mantener una fe firme sin una iglesia física? La fe necesita alimento, oración constante, lectura de la palabra, adoración sincera, gratitud diaria, silencio ante Dios. Estas disciplinas, hechas con amor, son el oxígeno de tu espíritu. Crea un ritmo espiritual en casa, lee un salmo, ora, escucha a Dios. Tu crecimiento se verá en los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Amor, paz, paciencia. Si los ves, estás madurando, aunque nadie lo note. Muchos han encontrado una fe más profunda al salir de sistemas opresivos, no por desconexión, sino por raíces más hondas en Cristo. No necesitas la fe de otros para sostener la tuya, tienes acceso directo al cielo. Pero necesitas discernir la voz de Dios. Él habla en la palabra, en las circunstancias, en el silencio. Silencia el ruido de tradiciones, miedos o doctrinas humanas. Antes de decidir, pregunta, Señor, ¿esto es tuyo? Espera con fe, la respuesta vendrá en paz, convicción o un versículo. Practica esto, lee un pasaje, ora, guarda silencio, anota lo que sientas. Con el tiempo, tu oído espiritual se afinará. Distingue entre emoción, tradición y revelación. La revelación trae paz y frutos duraderos. Tu libertad te permite caminar como los primeros discípulos, guiados por el Espíritu, no por estructuras. El juicio de otros puede doler, especialmente de hermanos en la fe. Jesús fue criticado por no seguir las normas religiosas. Mateo 12. Romanos 14:4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae. No le perteneces a la opinión humana, sino a Cristo. Responde al juicio con gracia, no con ira. Tu libertad incomodará a quienes están atados al legalismo, pero tu paz puede ser su testimonio. No busques agradar a todos, obedece a Dios, aunque te malentiendan. Bienaventurados los perseguidos por causa de Cristo, Mateo 5:11. Sigue caminando con los ojos en Jesús. La soledad espiritual es un temor común al dejar la iglesia tradicional, pero Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy, Mateo 18:20. La comunión puede nacer en una charla con café, una videollamada o un grupo de oración virtual. Busca creyentes con quienes compartir, lean juntos, oren, hablen de Dios. Lo simple se vuelve sagrado con el Espíritu. Si estás solo, ora por amistades espirituales, Dios las traerá. La comunión es vida compartida, no un evento. Cada vez que edificas a otro, eres iglesia viva. Edifica un altar personal, como Abraham, Génesis 12. No necesitas piedras, sino tiempo y rendición. Tu altar puede ser un rincón de tu cuarto, la cocina al amanecer o un banco en el parque. Separa un momento para Dios, ora, lee, escucha. 5 minutos sinceros abren el cielo. Convierte lo cotidiano en sagrado, ora mientras cocinas, medita un salmo al caminar, da gracias en el trabajo. La adoración es un estilo de vida. Protege tu altar, apaga distracciones, sé constante. Si fallas, regresa al día siguiente. En ese altar, las dudas se disuelven, el corazón sana, las promesas cobran vida. ¿Y si tu distancia del templo es un llamado divino? Moisés, David, Juan el Bautista, Jesús, todos fueron formados en soledad. El desierto no es abandono, es preparación. Dios te está formando en lo secreto, quitando religiosidad, afinando tu oído. No pidas volver atrás, pide una fe más profunda. Filipenses 1:6 asegura, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Estás en manos del alfarero, el peligro de una fe sin raíces es real. Mateo 13:20-21 advierte sobre la semilla sin raíz que se marchita ante la prueba. No basta con dejar el sistema religioso, debes arraigarte en Cristo. Una fe sin disciplina puede llevar a confusión o engaño espiritual. Rodéate de creyentes maduros, aunque sea virtualmente. Estudia la palabra, discierne, ora. La libertad no es independencia,
es dependencia de Dios. Una fe firme da fruto en toda estación, has llegado al final, y eso no es poco. En un mundo de distracciones, elegiste quedarte. Tu corazón escuchó la voz del Espíritu. Te felicito por tu fidelidad. Ahora, escribe en los comentarios, mi fe está en ti, Señor. Es tu testimonio de que esta enseñanza te marcó. Leeré tu comentario y oraré por ti, porque eres de los que despiertan a una fe viva y libre. Descubriste que no necesitas un templo para ser cristiano. Tu relación con Dios es directa, tu hogar es un altar, tu oración tiene poder, tu vida es evangelio, tu generosidad es adoración y eres sacerdote en Cristo. No estás apartado, estás en formación. Tu vida es un templo en movimiento. La religión impone formas, Dios busca verdad. Comparte este video con quien se sienta perdido por no ir a la iglesia. Tu acción puede ser su libertad. Suscríbete al canal Fe al Amanecer y activa la campanita. No apagues esta antorcha, di, Señor, quiero más. Formas parte de una comunidad que ama la verdad y vive para Cristo. No permitas que esta revelación sea pasajera. Sigue viendo nuestros videos, preparados con oración y amor. Eres iglesia viva, no necesitas un púlpito, solo permanecer. Comenta mi fe está en ti, Señor, y declara que vives por el Espíritu, no por estructuras. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te fortalezca, te guíe y te abrace siempre. La tensión subió cuando apareció una carta anónima que cambió el juego. Una mañana, mientras revisaba una cámara en la oficina de José, el productor, encontré un sobre sin remitente en su escritorio. Estaba abierto, y no pude resistir la tentación de leerlo. Las palabras, recortadas de periódicos como en una película de misterio, decían, Kiko y el Chavo tienen un secreto. Pregúntenle a Florinda. Mi corazón se aceleró. ¿Quién había escrito eso? ¿Era una broma, una venganza, o algo más? Dejé el sobre donde estaba, pero no pude sacarlo de mi mente. Esa tarde, José llamó a una reunión privada con el elenco, y aunque no me invitaron, me quedé cerca, fingiendo ajustar un cable. Desde el pasillo, vi a Florinda palidecer al leer la carta, sus manos temblando. Chespirito, a su lado, puso una mano en su hombro, pero su rostro estaba tenso. Carlos, sentado al otro lado de la mesa, miraba al suelo, como si quisiera desaparecer. Supe entonces que el rumor, que antes era un murmullo, se había convertido en un monstruo. La tensión empezó a filtrarse al set como un veneno lento. Florinda, siempre atenta a cada detalle, comenzó a mostrarse más fría con Carlos. Una vez, durante un ensayo de un sketch donde Kiko y el Chavo peleaban por un sándwich de jamón, la vi mirarlo con el ceño fruncido cuando él y Chespirito improvisaron una línea que hizo reír a todos menos a ella. Su lápiz rojo, que solía marcar los guiones con autoridad, ahora parecía temblar en su mano. María Antonieta, que nunca se callaba nada, también parecía saber algo. La oí hablando con Edgar Vivar en el pasillo, con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. Algo pasa entre esos dos, Edgar. No soy la única que lo ve. Edgar, siempre prudente, respondió, María, no te metas en eso. Los rumores hacen más daño que una cachetada de doña Florinda. Pero ella se encogió de hombros, con una sonrisa astuta, la verdad siempre sale, aunque duela. Giro 2, la traición de un amigo. El rumor tomó un giro oscuro cuando descubrí que Luis, el sonidista con quien compartía tacos y risas, estaba alimentando el chisme. Una noche, mientras recogíamos equipo después de una grabación, lo oí hablando con un grupo de técnicos en el comedor, los vi saliendo juntos del estudio a medianoche, te lo juro. Mi sangre se heló. Yo había estado en el set esa noche, enrollando cables hasta las 11, y no vi nada de eso. Al día siguiente, lo confronté en un rincón del patio. Luis, ¿por qué inventas cosas? Él, nervioso, bajó la mirada y confesó, María Antonieta me pidió que lo dijera. Cree que Florinda está controlando demasiado a Roberto y quiere que reaccione. Me quedé helado. ¿María Antonieta estaba detrás de esto? No quería creerlo, pero la duda se plantó como una semilla. Luis me pidió que no dijera nada, y accedí,
no porque quisiera protegerlo, sino porque necesitaba entender qué estaba pasando. El punto de quiebre llegó en junio de 1978, durante una reunión para planificar la gira por Argentina, Chile y Perú. Yo estaba en la sala de juntas, supuestamente revisando un trípode, pero en realidad observando desde una esquina, invisible como siempre. Chespirito y Florinda estaban sentados juntos, revisando un itinerario lleno de anotaciones en rojo. Carlos llegó tarde, con su sonrisa habitual, pero con un aire tenso, como si supiera que algo iba a pasar. María Antonieta, sentada al otro lado de la mesa, lo miraba con una mezcla de curiosidad y desafío. José, el productor, empezó a hablar de los horarios de los shows, pero el ambiente estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. De repente, María Antonieta levantó la voz, cortando a José, antes de seguir, hay algo que todos deberíamos saber. El silencio cayó como una losa. Chespirito levantó la vista, confundido. ¿Qué pasa, María Antonieta?, preguntó, con su calma habitual. Ella dudó, mirando a Carlos y luego a Chespirito, antes de soltar las palabras que cambiarían todo. En el set, todos hablan. Dicen que Carlos y tú tienen una relación, más allá de la amistad. El aire se congeló. Florinda dejó caer su lápiz, su rostro pálido como el papel. Carlos se puso rígido, con los ojos encendidos de rabia. Eso es una mentira, María, dijo, con la voz temblando. No tienes derecho a decir eso. Chespirito, con una calma que me sorprendió, dijo, María Antonieta, los rumores son veneno. No hay nada de eso, y lo sabes. Pero ella insistió, con un tono desafiante, entonces, ¿por qué todos lo murmuran? ¿Por qué la carta anónima? ¿Por qué las miradas? La reunión se deshizo como un castillo de naipes. Florinda salió de la sala, con lágrimas contenidas en los ojos, sus pasos resonando en el pasillo. Chespirito la siguió, con el rostro desencajado, como si hubiera recibido un golpe invisible. Carlos se quedó, mirando al suelo, mientras María Antonieta cruzaba los brazos, desafiante, pero con un leve temblor en las manos que delataba su inseguridad. Los demás actores, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernández, se miraron, atónitos, sin saber qué decir. Ramón, siempre el pacificade, me miró al pasar y murmuró, esto se salió de control, compadre. Asentí, todavía procesando lo que había oído. En 17 años en Televisa, había visto peleas, gritos, egos chocando, pero nunca algo tan personal, tan delicado, tan peligroso. Giro 3, la investigación secreta. El set se convirtió en un campo minado, y los días siguientes fueron un torbellino de susurros y miradas. Carlos empezó a llegar tarde a los ensayos, evitando a María Antonieta y manteniendo la distancia con Chespirito. Florinda, que siempre había sido el pilar del set, se volvió más reservada, apenas hablaba con los técnicos y se encerraba en su camerino entre escenas. Chespirito dirigía con la cabeza gacha, como si cargara un peso invisible, y aunque seguía siendo profesional, sus ojos habían perdido el brillo que lo hacía único. María Antonieta, por su parte, actuaba como si nada, ensayando sus escenas con la misma chispa que hacía reír a millones, pero yo notaba cómo los maquillistas la miraban de reojo, cómo los electricistas susurraban cuando pasaba. En el comedor, el rumor se volvió una bestia imparable. Dicen que los vieron en un restaurante, solos, después de una grabación, comentó un sonidista. Yo no creo nada de eso, respondió una vestuarista, pero el daño estaba hecho. El chisme se alimentaba de sí mismo, creciendo con cada murmullo. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, fue el primero en intentar poner orden. Con su aire de maestro serio, empezó a investigar en silencio, hablando con los técnicos en los descansos. Una tarde, mientras ajustaba una luz, me llamó a un rincón. ¿Tú qué estás en todos lados, sabes algo de esa carta anónima? Le conté lo que había visto y lo que Luis me había confesado sobre María Antonieta. Rubén frunció el ceño, pensativo, esto es más grande de lo que parece. Creo que alguien fuera del elenco está detrás, quizás un rival en Televisa que quiere sabotear la gira. No tenía pruebas, pero su teoría me hizo dudar. ¿Y si el rumor era un complot para desestabilizar al equipo?
Rubén me pidió que mantuviera los ojos abiertos, y aunque no era detective, accedí. Después de todo, el set era mi hogar, y no quería verlo desmoronarse. Giro 4, el diario perdido. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando encontré un diario en el camerino de Carlos. Era una tarde caótica, con el set lleno de técnicos corriendo para preparar un episodio especial. Mientras revisaba una cámara, vi un cuaderno de cuero gastado bajo una pila de guiones. No era mío, pero la curiosidad me ganó. Lo abrí y leí fragmentos que me dejaron sin aliento. Carlos escribía sobre su frustración con el set, sobre sentirse opacado por Chespirito, sobre la presión de ser Kiko. Pero también había líneas que hablaban de una admiración profunda por Roberto: es más que un jefe, es mi refugio. En sus palabras encuentro paz. Mi corazón se aceleró. ¿Era esto una pista? ¿Una confesión? Cerré el diario y lo devolví a su lugar, pero no pude evitar contárselo a Ramón Valdés, el único en quien confiaba. Él suspiró, encendiendo un cigarro: eso no prueba nada, compadre. Solo que Carlos respeta a Roberto. No dejes que el chisme te nuble. Pero el diario alimentó mis dudas, como una pieza más en un rompecabezas que no entendía. Ramón Valdés intentó apagar el incendio, como siempre. Una tarde, lo vi hablando con Carlos en el patio, fumando un cigarro. Compadre, no dejes que esto te hunda, le dijo, con su voz grave y calma. Carlos asintió, pero sus ojos estaban apagados, como si el peso del rumor lo estuviera aplastando. Más tarde, vi a Ramón con Chespirito, en el mismo patio. Roberto, tú sabes cómo es el set. La gente habla, pero eso no significa que sea verdad. Chespirito sonrió, pero era una sonrisa forzada, casi dolorosa. Yo, desde mi puesto detrás de la cámara, sentía que la vecindad, ese lugar de risas y sueños, se estaba desmoronando. Rubén Aguirre continuó su investigación, hablando con cada técnico, buscando el origen del rumor. Una noche, me dijo, encontré algo. Un asistente despedido el año pasado, Raúl, tenía rencor con Roberto por un problema de pagos. Creo que él escribió la carta. No había pruebas, pero la idea de un complot externo empezaba a sonar plausible. Mientras tanto, Edgar Vivar, siempre prudente, se mantenía al margen, pero una vez, mientras movía un RF lector, me confesó: esto está rompiendo al equipo. No sé cómo vamos a seguir. Angelines Fernández, con su fe inquebrantable, abrazó a Carlos después de un ensayo: hijo, no dejes que las palabras te rompan. Carlos sonrió, pero su rostro estaba marcado por el dolor. Giro 5, la confesión de María Antonieta. Los rumores crecieron como maleza, alimentados por la carta, el diario y las palabras de Luis. En el comedor, los técnicos inventaban detalles: que Carlos y Chespirito se veían a escondidas en un hotel, que Florinda lo sospechaba, que la gira estaba en riesgo. Intentaba no participar, pero era imposible. Un electricista me preguntó: tú que estás en todos lados, ¿has visto algo raro entre Kiko y el Chavo? Nada, respondí, y era verdad. En 17 años, no vi nada que confirmara el rumor, solo gestos que podían malinterpretarse. Pero el chisme no necesitaba pruebas, se alimentaba de la duda y el caos. María Antonieta no se retractaba. En los ensayos, actuaba como si nada, pero evitaba a Carlos y Chespirito. La oí diciendo a una maquillista: si no fuera cierto, ¿por qué todos lo repiten? Pero yo sabía que los rumores nacen del cansancio, de los egos, de las largas horas en el set. Carlos se volvió más callado. Antes llenaba el set con bromas, pero ahora llegaba, trabajaba y se iba. Una noche, lo vi solo en el banco de la vecindad, mirando al vacío, con las manos apretadas. Me dio pena, pero no me acerqué. Los técnicos no cruzábamos esas líneas. Florinda cambió. Antes tenía una palabra amable para nosotros, pero ahora apenas hablaba. Una vez, la vi en su camerino, mirando una foto de ella y Chespirito, con los ojos húmedos. Supe que el rumor la estaba destrozando. Chespirito, aunque seguía dirigiendo, parecía ausente. Durante un ensayo, se equivocó en una línea, algo raro en él, y se quedó mirando al suelo, perdido.
Sentí que veía a un hombre al borde del abismo, la gira por Sudamérica se acercaba, y José, el productor, estaba desesperado. Lo oí hablando por teléfono: si no resolvemos esto, la gira será un desastre. El elenco está roto. Intentaron mantener las apariencias, pero el set era un polvorín. Una tarde, vi a Chespirito y Florinda discutiendo en voz baja en el patio. No oí todo, pero alcancé a escuchar a Florinda decir: Roberto, no puedo seguir así. Esto me está rompiendo. Él la abrazó, y supe que, fueran lo que fueran los rumores, su amor era real. El punto de quiebre llegó durante los preparativos para la gira. Estábamos ensayando un sketch para Argentina cuando María Antonieta y Carlos se enfrentaron cara a cara. Yo estaba alineando una cámara, pero me detuve a mirar. María Antonieta, con voz firme, dijo: Carlos, si no hay nada, ¿por qué todos hablan? Carlos, con los ojos encendidos, respondió: porque la gente inventa, María. Y tú les diste alas. Chespirito, que estaba cerca, intervino: María Antonieta, esto tiene que parar. No hay nada entre Carlos y yo, y lo sabes. Ella bajó la mirada, y por primera vez, vi duda en su rostro. Giro 6, la confesión y el complot revelado. Una semana después, ocurrió algo inesperado. Era una mañana tranquila, antes de grabar. Estaba revisando una cámara cuando vi a María Antonieta entrar al camerino de Chespirito. La puerta estaba entreabierta, y me acerqué, fingiendo ajustar un cable. Adentro, María Antonieta estaba de pie, con las manos apretadas. Roberto, Carlos, Florinda, dijo, con voz temblorosa: quiero pedirles perdón. Me equivoqué. Repetí un rumor sin pruebas, y no debí. Alguien me dijo que lo dijera para presionar a Florinda, pero no sé quién. Chespirito asintió, con una calma que me sorprendió: María, los errores duelen, pero el perdón cura. Carlos, con los ojos húmedos, dijo: gracias, María. Esto nos lastimó a todos. Florinda, aunque distante, asintió: si es sincero, lo acepto, no sé qué más hablo. Alejé, pero ese día el set sintió un alivio que no había tenido en meses. Días después, Rubén Aguirre descubrió la verdad: la carta anónima venía de Raúl, un asistente despedido que guardaba rencor contra Chespirito por un conflicto laboral. Había convencido a un par de técnicos, incluido Luis, para esparcir el rumor, con la esperanza de desestabilizar el programa. No había pruebas de una relación entre Carlos y Chespirito, solo una venganza mezquina. Rubén confrontó a Luis, quien confesó todo, y el equipo cerró filas. Giro 7, la gira y la redención. La gira por Sudamérica fue un triunfo. En Buenos Aires, Santiago y Lima, las risas del público recordaban por qué hacíamos esto. Detrás del escenario, la tensión seguía, pero la confesión de María Antonieta y la verdad sobre Raúl ayudaron a sanar. Carlos y Chespirito recuperaron su camaradería, compartiendo bromas en los ensayos. Florinda, aunque marcada, volvió a sonreír, y una noche, en Santiago, la vi tomada de la mano de Chespirito, mirando las estrellas desde el balcón del hotel. María Antonieta, más humilde, trajo café a Ramón una tarde, y él bromeó: gracias, Chilindrina, esto es un lujo. Ella rió, y por un momento, el set sintió como antes. De vuelta en México, el set sanó lentamente. Chespirito se volcó en su trabajo, escribiendo guiones con una intensidad casi obsesiva. Una noche, lo vi en su oficina, escribiendo bajo una lámpara, como si quisiera borrar el dolor con palabras. Florinda se volvió más cautelosa, pero una vez me dijo: gracias por tu trabajo, siempre estás aquí. Fue la primera vez en meses que me habló directamente. Ramón, con sus bromas, mantuvo el set unido. Rubén siguió siendo el mediador, Edgar se mantuvo al margen, y Angelines rezaba por la paz, con su rosario en la mano. Giro 8, el impacto a largo plazo. Los años siguientes trajeron más retos. La salida de Carlos Villagrán, las tensiones con Televisa, la enfermedad de Ramón. Pero la reconciliación de 1978 fue una lección que todos llevamos. María Antonieta nunca volvió a mencionar el rumor, y su relación con Carlos, aunque distante, se volvió profesional.
Chespirito y Florinda se casaron años después, y su amor fue una prueba de que los rumores no podían tocarlos. Yo seguí en Televisa, moviendo cables, ajustando luces, viendo todo desde las sombras. Pero esta historia, más que ninguna, se quedó conmigo. En 17 años, vi risas, peleas, egos, pero nada como esto. Me enseñó que las palabras pueden herir más que cualquier golpe, pero el perdón puede sanar más que cualquier medicina. ¿Qué opinas? ¿Crees que María Antonieta fue manipulada, o había algo más detrás? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más historias que nunca salieron en la vecindad. Nos vemos en el próximo video, con los ojos abiertos y el corazón lleno.